Listo, chicos, entonces, como les decía, para ir aprovechando el tiempo, hoy día nos toca hablar acerca del enlace químico, pero ese tema del enlace químico se ha dividido hasta en 3 semanas, así que hoy día vamos a tratar de avanzar todo lo que podamos, ¿ya? Viendo ejercicios, obviamente, para que en las siguientes semanas podamos complementarlo y poder tener una buena base sobre este tema, porque todo en química gira en torno al enlace químico, sobre todo es uno de los temas, como les decía, si no el más importante, posiblemente el que más complique a los alumnos porque hay mucha teoría y normalmente el alumno no tiene la costumbre de leer. Les dejé unos videos en el Google Classroom que creo que ustedes ya los deben haber trabajado, leído, haber hecho de todo, ¿cierto? Porque sobre eso es lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Muy bien, Guillermo o Daniel. Cuando me escriban, por favor, les voy a agradecer que lo hagan no en privado, sino en público, porque después cuando yo tengo que enviar un mensaje, resulta que termino enviándolo únicamente a uno de ustedes y no todos se enteran. Y hasta que me dé cuenta de que eso pasa, no todos terminan enterándose, así que no hay ningún problema y tampoco hay ningún secreto, así que todo en público, por favor. Entonces, si han visto eso, saben que hay una metodología para elaborar moléculas y eso es lo más importante en enlace químicos, chicos. Si ustedes saben elaborar, si ustedes saben generar una molécula, se acabó el enlace químico, porque el resto es simplemente a partir de que tú has generado una molécula, poder definir primero si esa molécula es polar, si no es polar, identificar el tipo de hibridación que tiene el átomo central, identificar el tipo de geometría que tiene el átomo central, para quienes vayan a la universidad agraria, identificar, además de la geometría electrónica, la geometría molecular, que es algo que viene mucho en agraria. Profe, pero yo voy a San Marcos, no importa, en cualquier examen de admisión, enlace químico es uno de los temas más importantes, y peor, si es que vas a una carrera que tiene que ver con ingeniería química o con química, ten por seguro que te van a matar con enlace químico. Es más, te vas a acordar de mí cuando lleves química orgánica porque no hay otra cosa que analizar más que el enlace químico. Entonces, por esa razón, no es para asustarlo, ¿sabes? El examen de admisión es lo más fácil que pueda haber, pero el tema es que tienes que dedicarte a leer. Si tú te sientas, coge tu libro, lees y en vez de estar desperdiciando el tiempo en ver TikTok o cosas así por el estilo, te pones a enfocarte en que tienes que leer, nada de YouTube, nada de juegos, nada de Minecraft o de las otras cosas, no sé cómo se llaman esos juegos que han salido ahora. En vez de hacer eso, si te concentras, la haces linda, pero tienes que leer, no hay de otro, ¿ya? En química tienes que leer, lees tu teoría, lo correlacionas con tus ejercicios y se acabó, lo tienes todo solucionado, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de enlace químico, el enlace químico es todo tipo de fuerza que mantiene unidos a dos átomos, dos iones o dos moléculas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de estas interacciones, pueden ser de dos grandes tipos. Interaccionan átomos o iones o interaccionan moléculas. Si se interaccionan entre átomos, al enlace se le llama interatómico, y si interaccionan moléculas, al enlace se le llama intermolecular, ¿correcto? Entonces, el enlace interatómico es lo que nosotros vamos a tratar de cubrir hoy en una primera parte, ¿ya? Y este enlace interatómico se clasifica como enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico, ¿ya? Estrictamente, el enlace iónico es una parte muy pequeña, y como es una parte muy pequeña, te la tienes que saber al revés y al derecho, ¿ya? En el caso del enlace covalente, no solamente es conocer el enlace covalente, sino también conocer, ¿ya?, la teoría del enlace covalente, porque UNI no te va a preguntar solamente si es que el enlace es covalente o no es covalente, no, olvídate. Lo que te va a preguntar UNI es las aplicaciones respecto al enlace covalente. UNI te va a preguntar, ¿ya?, la hibridación, te va a preguntar por la geometría molecular, te va a preguntar acerca de la polaridad de la molécula. Y si vas a la Universidad Agraria, además te van a preguntar de la geometría orbital. Mientras que en el enlace metálico, si bien es cierto, es algo que no se toma mucho en cuenta, es muy importante. Porque cuando tú entras al capítulo de estado sólido y estado líquido, particularmente el estado sólido, clasifican, ¿ya?, clasifican a los sólidos de acuerdo al tipo de enlace.
El sólido puede ser un sólido iónico, un sólido de red covalente, un sólido molecular o un sólido metálico. Y la forma de poder saber frente a qué sólido estás es conociendo el enlace químico. O sea, a Uni no le importa que tú has memorizado qué tipo de sólido es. A Uni lo que le importa es que tú puedas correlacionar el sólido con el tipo de enlace, porque el sentido es ese. El sentido del examen de admisión es que Uni esté seguro de que tú has aprendido bien el enlace químico. Y si tú lo aprendes bien, lo vas a poder correlacionar con lo que viene hacia adelante. Ahora, con respecto al enlace intermolecular, son las fuerzas intermoleculares, que también tienen que ver con el tipo de enlace químico o con el tipo de sólidos o líquidos que se pueden generar. Te explica muchas de las cosas que nosotros vemos a nivel macro, por eso es importante. Y cuando entres al tema de soluciones, al tema de sistemas dispersos, las fuerzas intermoleculares son en extremo importante, porque esas fuerzas intermoleculares ayudan a definir qué tipo de, por ejemplo, solvatación vas a tener, si un solvente se va a disolver en un soluto y cosas por el estilo. Por eso es muy importante estas fuerzas intermoleculares. Entonces, para ponerte en un solo pantallazo nada más al enlace químico, se divide en dos grandes grupos, interatómico o intermolecular. Si es interatómico, entre átomos o iones. Ya lo vamos a ver en un momento con más detalle. Y si es intermolecular, son fuerzas muy débiles que se dan entre moléculas. Ya eso lo vamos a ver con mucho más detalle en su momento. Otro punto importante que debe manejar es la notación de Lewis. La notación de Lewis, lo vimos muy rapidito en la última clase, era la notación mediante puntos, aspas o asteriscos de los electrones en el último nivel de energía de un átomo que se llamaban electrones de valencia, y van a ser los responsables del enlace químico. Por eso es importante que tú conozcas la notación de Lewis. Te pregunto, ¿tiene sentido, que lógica, que nosotros hablemos de notación de Lewis para elementos de transición? ¿Sí o no? Necesito tu soporte. Solamente ¿Ah? son para elementos representativos. Excelente. ¿Quién respondió? Muy bien, Daniel. Excelente. No es que solamente sea para elementos representativos, ¿ya? Sino que tiene lógica para elementos representativos, ¿ya? O sea, por ahí no digas, oye, Sarachada me dijo que no sirve para elementos de transición. No. Un momento. Para elementos de transición podrías colocarle su notación de Lewis, pero en sí, para donde tiene lógica, es para elementos representativos, porque cuando nosotros hablamos de química inorgánica, química general, en principio es analizar las características de los elementos representativos, aquellos que tienen hasta cierto punto propiedades generales más uniformes con respecto a los elementos de transición. Los elementos de transición es todo un mundo, ¿ya? Entonces, ¿cómo tú tienes a un elemento representativo su notación de Lewis? Su notación de Lewis va a estar relacionada, uno, con los electrones que tiene en su último nivel de valencia, y más fácil para ti, con la ubicación en la tabla periódica. Es lo más práctico. Yo te dije la semana pasada, tienes que aprenderte los elementos de la familia A, bloque S, bloque P, y de ser posible los elementos del cuarto periodo de la tabla periódica, porque esos elementos son los que te van a venir y van a dar vueltas sobre esos elementos en el examen de admisión. Entonces, si un elemento químico tú encuentras que tiene 2 electrones en su nivel de valencia, pertenece al grupo 2A, también tiene 2 electrones de valencia. Si tú encuentras que un elemento químico tiene en su último nivel de energía 7 electrones, pertenece al grupo 7A y por lo tanto se representa en su notación de Lewis el símbolo del elemento con 7 puntitos alrededor, 7 aspas alrededor o 7 asteriscos alrededor. No hay problema por eso. El tema es que te pueda decir cuántos electrones de valencia tiene. Y de acuerdo a ese número de electrones de valencia, tú vas a poder, hasta cierto punto, poder direccionar el tipo de enlace que tiene, ¿ya? Ahora, como yo les había mencionado, los enlaces químicos aparecen como una necesidad para que las especies reduzcan su contenido energético y formen sistemas más estables. ¿Por qué dos átomos o por qué dos especies logran enlazarse? Logran enlazarse químicamente porque las especies que no están enlazadas son inestables y al enlazarse forman sistemas más estables. Pero esto va a depender mucho del contenido energético que tengan en su estado individual y en su estado enlazado. Por ejemplo, si nosotros analizamos este sistema que tenemos acá, tenemos un sistema de energía versus la distancia entre dos átomos. Estos son dos átomos de hidrógeno que se van a enlazar, ¿ya? Y estos dos átomos de hidrógeno separados tienen ese contenido energético, ¿ya? Mira, acá dice inicio,
¿ya? Entonces, estos señores poco a poco se van a ir acercando, los dos átomos de hidrógeno. Y cuando se acercan los dos átomos de hidrógeno, te pregunto, abre tu micrófono, por favor, ¿ya? ¿Qué pasa entre los núcleos de estos dos átomos? ¿Se atraen o se repelen? Abre tu micrófono. Los núcleos se repelen. Se repelen. ¿Qué pasa con las nubes electrónicas, chicos? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen también. Las nubes electrónicas se repelen. Por lo tanto, cuando estos dos átomos se van a acercar uno con respecto al otro, sus nubes electrónicas van a repelerse, sus núcleos van a repelerse. Pero, profe, si todo es repulsión, ¿por qué se unen? No, no es que todo es repulsión, porque tú debes tener en cuenta que el núcleo de este átomo atrae a la nube electrónica del otro, y el núcleo de este átomo atrae a la nube electrónica del otro. Por lo tanto, cuando atraen esas nubes electrónicas, va a existir un equilibrio entre las fuerzas de atracción y repulsión. Y cuando se establece este equilibrio entre la fuerza de atracción y repulsión, decimos de que los átomos se han enlazado, ¿correcto? Mira, que logran un estado de más baja energía. Y esta diferencia de energía es una energía que se libera durante la formación del enlace químico. Por esa razón, la formación de un enlace químico es un proceso exotérmico, porque se libera energía durante su formación. Ahora, si los átomos quieren acercarse más, ya no se puede, pues, no se puede. Porque al tratar de acercarse más, los núcleos van a tratar de acercarse más y es más bien el incremento de la energía potencial de una manera exponencial y ya no pueden acercarse más. Entonces, solamente llegan a un punto en donde ellos pueden acercarse y logran la máxima estabilidad. Aquí se ha logrado formar el enlace. La energía para romper un enlace formado se llama energía de enlace, ¿de acuerdo? Ahora, yendo ahora un poco más adelante, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de los tipos de enlace, porque dijimos que hoy día, ¿qué enlace vamos a tratar hoy día, chicos? ¿Qué ¿Enlace enlace químico? vamos a tratar? ¿Enlace químico? Sí, enlace químico, claro, enlace químico, pero ¿qué tipo de enlace? ¿El intratómico o el intratómico? Iónico. El iónico poco, pero el covalente más porque es lo que más me pregunto. Excelente. O sea, hoy día vamos a tratar de enfocarnos en el enlace iónico y en el enlace covalente, ¿ya? ¿Quién está contestando? Está contestando Daniel, nada más. O sea, yo creo que voy a dejar a Daniel nada más en clase, a todo lo mal lo voy a sacar de clase porque nadie está participando. Es más, quien no participe en clase y le pregunte va a tener que encender su cámara por 5 minutos, la regla. Entonces, en el caso del enlace iónico, ¿ya? El enlace iónico se va a generar típicamente entre una especie, ¿ya? Entre una especie de muy baja energía perdón, muy baja electronegatividad y muy baja energía de ionización, y una especie de muy alta electronegatividad y muy alta afinidad electrónica. Ese es en principio, ¿ya? Si dos especies se van a juntar, una de muy baja energía de ionización y una de muy alta afinidad electrónica, entonces lo más probable es que se genere entre ellos un enlace iónico. ¿Y quiénes son estos factores? Son los elementos del grupo 1 de la tabla periódica y del grupo 2 de la tabla periódica con los elementos del grupo 6 y del grupo 7 de la tabla periódica. Profe, ¿todos? No, espera, vamos por partes. Ya te dije lo general, ahora vamos a lo específico. En el grupo 1 de la tabla periódica participan todos menos el hidrógeno, porque tú acuérdate que el hidrógeno no es un metal alcalino. Y en el grupo 2 casi siempre van a participar todos excepto el berilio, ¿ya? El berilio típicamente forma enlaces covalentes, no forma enlaces iónicos. Ese es en el caso de los elementos del grupo 1 y del grupo 2 de la tabla periódica. Metales, alcalinos y alcalinos férreos. Y del otro lado, los del grupo 7, sí todo, flúor, cloro, bromo, yodo, ¿correcto? Y del grupo 6, típicamente el oxígeno, porque acuérdate que dentro del grupo de los anfígenos, el oxígeno es el elemento de mayor. Dentro de los anfígenos, el oxígeno es el elemento de mayor ¿Electronegatividad? excelente, esa es la palabra, es el elemento de mayor electronegatividad. Entonces nosotros buscamos que exista la mayor diferencia de electronegatividad entre las especies para que pueda darse un enlace iónico. Profe, ¿y entonces la diferencia de electronegatividad es lo que me manda? No. Vino en el último examen de admisión de San Marcos, una pregunta en química, ¿ya? En donde te preguntaban qué tipo de enlace había entre una y otra especie, y te daban de dato la electronegatividad. Olvídate, olvídate, ese es perder el tiempo. Si tú vas a estar en un examen de admisión diferenciando la electronegatividad de uno con la electronegatividad de otro,
perdiste, se te va a ir el examen, y más todavía si estás en San Marcos, en donde cada segundo cuenta todavía mucho más. En Uni todavía te puede dar el lujo de que tienes un poquito más de tiempo para cada pregunta, pero en San Marcos no. O sea, con toda la maldad del mundo, grupo 1 y grupo 2 de la tabla periódica, con grupo 6 y grupo 7 de la tabla periódica, típicamente enlace iónico. Y en principio deberías buscar que sea el oxígeno o los halógenos con algún alcalino. Grupo 1 y grupo 2 de la tabla periódica, excepto el hidrógeno y excepto el berilio, que sus compuestos típicamente son covalentes. Y ahora, en lo último que tienes que fijarte para definir si el enlace es iónico o covalente es la electronegatividad. Lo más importante en esta parte, chicos, es leer. Eso te va a dar la seguridad de saber si estás frente a un enlace iónico o un enlace covalente. Normalmente, cuando el enlace es iónico, la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1,7, ¿correcto? Típicamente, ya no significa que siempre se va a dar. Por ejemplo, en el caso de este compuesto, la electronegatividad del sodio vale 0,9 y la electronegatividad del cloro vale 3. Chicos, ¿cuánto es la diferencia de electronegatividad entre estos dos átomos? Ayuda, ¿cuánto vale? 2,1. Bueno, 2,1. Voy a empezar a tomar examen oral, ¿eh? Porque solamente veo que Daniel está participando, nadie más. 2,1. ¿Y 2,1 cómo es con respecto a 1,7, Alejandro? Mayor, mayor. Mayor, Sebastián, perfecto, mayor. Y como es mayor, entonces significa que puedo tener la seguridad de que estoy frente a un enlace iónico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se da el enlace iónico? O sea, más que la diferencia de electronegatividad, a mí no me debe importar la diferencia de electronegatividad, me debe importar el mecanismo, ¿ya? ¿Y cuál es el mecanismo de un enlace iónico? Es que una especie le transfiere electrones a otra especie. Por ejemplo, en este caso, el metal alcalino, que se encuentra en el grupo 1 de la tabla periódica, pierde fácilmente ese último electrón porque acuérdate que la idea es que él se parezca lo máximo posible a un gas noble. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo al sodio, ¿ya? Que tiene esta configuración electrónica, si él pierde este electrón, se parecería a este gas noble que es el neón. Por lo tanto, el sodio dice, chévere, yo quiero perder mi electrón. Entonces, pierde su electrón. Y al perder su electrón, se lo transfiere ¿a quién? Se lo transfiere al cloro. El cloro, por ejemplo, en este caso, tiene 7 electrones de valencia. Él necesita un electrón para parecerse electrónicamente al argón, a un gas noble. Entonces, lo que busca el sodio es perder su electrón, lo que busca el cloro es ganar su electrón. Por lo tanto, el mecanismo, ¿cuál va a ser? La transferencia de electrones desde el sodio hasta el cloro, desde el elemento metálico al elemento no metálico. Y ambos adquieren configuración de gas noble. Pero el elemento metálico, el sodio, ¿ya? Al perder un electrón se carga positivo. Y el cloro, al ganar un electrón, se carga negativo. Posi con nega, ¿qué pasa, chicos? ¿Se traen o se repelen? se atrae. Se atraen, ¿no? El sodio con el cloro se atrae. ¿El boro también forma enlace iónico? No, el boro típicamente el enlace que forma es un enlace covalente, ¿ya? Típicamente es un enlace covalente, porque el boro más bien lo que tiene como referencia es que forma octeto incompleto. Quien sí por ahí puede formar enlace iónico bajo ciertas condiciones es el flúor, porque el flúor sí es típicamente metálico. En cambio, el boro tiene propiedades de semimetal. Recuerda, el boro, más que comportamiento metálico, tiene comportamiento semimetálico. Por lo tanto, sus compuestos tienden a ser compuestos covalentes. Por ejemplo, el ácido bórico típicamente es un compuesto covalente, propio del boro, pero en el caso del aluminio sí puede formar compuestos iónicos, ¿ya? Entonces, esto es con respecto al enlace iónico. ¿Qué te van a preguntar en UNI o con respecto al enlace iónico? Propiedades de los compuestos iónicos, ¿ya? Apunta. Alto punto de fusión, mayor de 400 grados Celsius. ¿De dónde vas a sacar esto? De leer el Witten. Te lees el Witten, ahí están todas las propiedades de los compuestos iónicos y casi siempre es dar vueltas sobre lo mismo. Alto punto de ebullición. Mándate más con el punto de fusión, mayor de 400 grados Celsius. La sal, por ejemplo, el cloruro de sodio, tiene un punto de fusión de 801 grados Celsius. Es enorme su punto de fusión. Son sólidos cristalinos, ¿ya? La gran mayoría tiene color blanco, ¿ya? En grandes cantidades. Algunos son coloreados. En el caso de los compuestos iónicos, muchos se pueden disolver en agua, pero ten cuidado porque también eso es relativo, ¿ya? ¿Los compuestos iónicos todos se pueden disolver en agua? No. Los compuestos iónicos, yo puedo decir en general, se pueden disolver en agua o se podrían disolver en agua, ¿ya? Porque las fuerzas que tienen ayudan a que pueda haber una disolución, ¿ya? Por ejemplo, el cloruro de sodio se puede disolver en agua.
En fase sólida no conduce la electricidad, pero sí en fase acuosa o fundido. Pregunta de examen de admisión UNI. ¿El cloruro de sodio sólido conduce la electricidad? ¿Verdadero o falso? Falso, Falso. ¿Por qué? porque está en estado sólido. Claro, porque como sólido no conduce la corriente eléctrica. Un alumno, no un idemia, un alumno común y silvestre, marcaría sí, porque como ve cloruro de sodio acá, dice, sí, mi profe me dijo que el cloruro de sodio conduce la electricidad. No, el cloruro de sodio en fase sólida no conduce la electricidad. Para que pueda haber conductividad eléctrica, tú necesitas que los iones estén en movimiento. Y la única forma que los iones estén en movimiento es que posiblemente se hayan disuelto en agua. Y en ese momento sí se conduce la electricidad. Entonces el cloruro de sodio como sólido no conduce la electricidad. Para que conduzca la electricidad, o está fundido o se encuentra en solución. Sebastián, espero haber respondido tu pregunta. ¿Ya? Forman redes cristalinas. No hay moléculas en los compuestos iónicos. Importante, no hay moléculas en los compuestos iónicos. Profe, entonces no existe la molécula de cloruro de sodio. Olvídate, eso no existe. No existe la molécula de cloruro de sodio. Es una red cristalina. Y la mínima unidad repetitiva es lo que se conoce con el nombre de celda unitaria, que es algo que veremos cuando hablemos nosotros del estado sólido. Y la mínima unidad representativa de un compuesto iónico es justamente la unidad fórmula, porque no existen moléculas de los compuestos iónicos. ¿Ya? Preguntas, consultas, comentarios, chicos. Preguntas, consultas, comentarios. ¿Algo, nada? Nada. Ya. Listo. Ahora, el enlace covalente. ¿Cómo se da el enlace covalente? Por compartición de electrones. Mientras que en el enlace iónico hay transferencia casi completa de electrones, en el enlace covalente lo que hay compartición de electrones. Profe, un toque, stop. Transferencia casi completa, ¿cómo es eso? Allá. Lo que ocurre es que yo te dije que había una transferencia de electrones. La mayor parte del tiempo, 99,9% del tiempo, el electrón del elemento metálico la pasa en el entorno del elemento no metálico. Pero una pequeña porción del tiempo, el electrón regresa y la mayor parte del tiempo la pasa dentro del elemento no metálico. Por esa razón te dicen que no existe un compuesto ni 100% iónico ni 100% covalente. Por eso se habla del porcentaje de carácter iónico o el porcentaje de carácter covalente. En el caso del enlace covalente hay compartición de electrones. ¿Ya? Los electrones se comparten en pares de electrones, ¿ya? Por eso se habla de pares electrónicos compartidos. Y estos pares electrónicos compartidos pueden aparecer de diferentes maneras. Por ejemplo, si se comparte un solo par electrónico, como en este caso, el enlace es normal. Pero si un solo átomo otorga el par electrónico que se va a compartir, el enlace se llama dativo. O sea, si A dice, oye, yo pongo un electrón, y B dice, yo pongo un electrón, chévere, enlace covalente normal, ¿ya? Pero si un solo átomo otorga el par electrónico que se va a compartir, el enlace es dativo, ¿ya? Nosotros acá, por un tema didáctico, lo estamos colocando como flechita, ¿ya? Pero la realidad es que ningún libro te va a mostrar esto como una flechita, no es así, ¿ya? Eso nada más a nivel pre es que como que se ha tomado la referencia de que mostrar el enlace dativo como una flechita, pero no, el enlace dativo no se representa mediante flechas, el enlace dativo únicamente se representa mediante una línea, pero en este caso estamos asumiendo la misma nomenclatura para que tú sepas que un solo átomo proporcionó el par electrónico, ¿ya? Si se comparten dos pares electrónicos, el enlace es doble. Si se comparten tres pares electrónicos, el enlace es triple, ¿ya? Si el enlace es entre átomos idénticos, es apolar. Pero si es entre átomos diferentes, es polar. En el enlace apolar, la diferencia de electronegatividad es igual a 0. En el enlace polar, la diferencia de electronegatividad está entre 0 y 1,7. ¿Por qué entre 0 y 1,7? ¿Por qué no podría ser 1,7 o más de 1,7, chicos? Sería enlace iónico. Porque sería enlace iónico. Excelente, Sebastián, porque si no hablamos del enlace iónico. Pero yo te dije, tú te tienes que fijar o fiar al 100% de la diferencia de electronegatividad, sí o no. Solamente respóndeme sí o no. No. No, es un referente. Es un referente nada más, pero tú no tienes que guiarte así a ojos cerrados de la diferencia de electronegatividad. Lo otro, si, como te decía, si cada uno otorga la misma cantidad de electrones a ser compartidos, el enlace es normal. Pero si uno solo otorga el par electrónico que se va a compartir, el enlace es dativo o coordinado. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de la diferencia de electronegatividad, como te decía, hay que tener mucho cuidado.
Porque, por ejemplo, acá el enlace de litio-flúor, enlace entre metal y no metal, ¿ya? Es un enlace iónico, diferencia de electronegatividad igual a 3. Pero si tú hablas, por ejemplo, del HF, del fluoruro de hidrógeno, aquí la diferencia de electronegatividad vale 1,9. Ah, entonces, profe, ese es un compuesto iónico. No, ese no es un compuesto iónico. Es un compuesto covalente con un alto grado de carácter iónico. Ten mucho cuidado, porque incluso en el libro de la presa Marcos aparece como 1,9 como la referencia. No, no es que sea 1,9, sino que tú no tienes que guiarte, como te dije, a ojos cerrados, de la diferencia de electronegatividad, sino fijarte cuál es el mecanismo. Para que haya enlace iónico, ¿qué mecanismo debe haber? ¿Transferencia o compartición de electrones? Transferencia, Transferencia. Transferencia. Y para que haya enlace covalente, ¿qué es lo que debe existir? compartición. Compartición. Compartición de electrones. O sea, eso es lo que verdaderamente te marca si estás frente a un enlace iónico o un enlace covalente. Profe, ¿cómo yo lo sé? Leyendo, pues, estudiando. Tienes que leer, estudiar y darte cuenta cómo se va comportando cada uno de ellos. Por ejemplo, yo no puedo esperar que el hidrógeno transfiera su electrón, porque el hidrógeno es un elemento no metálico, y al ser un elemento no metálico, su forma estable es más bien teniendo 2 electrones y parecerse al gas noble helio. Entonces yo no puedo esperar que el hidrógeno otorgue su electrón para formar un enlace iónico. Eso no va a pasar, ¿ya? Y cuando tú tienes 2 átomos idénticos, ¿ya? La nube electrónica se vuelve muy simétrica, y en este caso hablamos de un enlace covalente polar. En un enlace covalente no polar o apolar, tú ves que la nube electrónica está dirigida hacia el elemento más electronegativo. Dicho también de otro punto, ¿quién es el elemento más electronegativo en la tabla periódica? El flúor. El Flúor. flúor. Excelente, es el elemento más electronegativo en la tabla periódica. Y si tú te das cuenta, fíjate que este compuesto es iónico, pero también tiene una distribución de la nube electrónica, ¿no? Como yo te dije, o sea, no existe un compuesto ni 100% iónico ni un compuesto 100% covalente, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí vamos a tener diferentes formas de cómo se van a presentar los enlaces covalentes. Pueden ser simples, pueden ser múltiples, pueden ser de diferentes formas de compartición de pares electrónicos, ¿ya? Y si son entre 2 átomos idénticos, siempre el enlace simple es más grande que el doble y el doble es más grande que el triple, ¿ya? Cuando hablamos de un enlace triple, hablamos de enlace sigma y de enlace pi, ¿cierto? Un enlace triple, ¿cuántos enlaces sigma tiene? 1. Uno. Y tiene 2 enlaces pi, ¿de acuerdo? Cuando tengo un enlace doble, uno es sigma y el otro es pi. Y cuando es un enlace simple, un enlace de sigma. Estas preguntas son clásicas, por ejemplo, en San Marcos y en UNI, en la parte de química orgánica. Te preguntan, oye, te pongo este hidrocarburo, ¿cuántos enlaces sigma y cuántos enlaces pi hay? Expandir la molécula y poner, contar, ¿no? Cuántos enlaces sigma y cuántos enlaces pi vas a encontrar, ¿ya? Ahora, una molécula, ¿ya?, va a ser polar, o un enlace va a ser polar, y la magnitud o el grado de polaridad que va a tener va a depender mucho de su vector momento dipolar. Esta es una pregunta clásica de admisión. El vector momento dipolar es una medida de la polaridad que va a tener un enlace, ¿ya? Yo puedo tener, por ejemplo, aquí 2 elementos que se van a unir, pero al enlazarse ellos, el flúor, al ser más electronegativo, tiende a llevarse la nube electrónica, mientras que el hidrógeno tiende a perder la nube electrónica. No a perder el electrón ni a ganar el electrón, sino ganar nube electrónica o perder nube electrónica. De tal manera que hay una compartición de la nube electrónica y esta región, la región del flúor, se carga parcialmente negativa porque el electrón o los electrones pasan mayor tiempo en su entorno. Y el hidrógeno tiende a cargarse positivamente porque el electrón tiende a irse de él para poder irse hacia el otro lado. Y me harán calcular eso en un examen de admisión. Nuevamente, no escriban en privado, escriban en público, ¿ya? Liam, no. Excelente pregunta la que tú lo has puesto. Hay academias en donde te ponen, sí, el cálculo de esto. ¿Sabes qué? Es perder el tiempo. Perdónenme, pero no lo hagan, no lo hagan. No pierdan el tiempo en hacer este cálculo de que el vector momento dipolar es la carga por la distancia, porque eso no te viene en examen de admisión. Yo te reto, ya, te reto a que tú busques un examen de admisión desde lo más antiguo que tengas en uni y me encuentres una pregunta en donde haya venido esto. No viene. Porque es más, el concepto es un concepto muy complejo y ese concepto complejo recién tú lo ves dentro de la universidad si llevas una carrera relacionada con química. Entonces,
Siempre, siempre, mi recomendación es, chicos, enfóquense en lo que viene en admisión, no pierdan el tiempo, no se distraigan en cosas que no vienen en admisión, ¿ya? Eso no viene en línea, así que con toda la seguridad del mundo, ponte tú más bien a entender quién se carga positivo, quién se carga negativo y hacia dónde se va la nube electrónica. ¿Hacia dónde se va la nube electrónica? ¿Hacia el elemento más electronegativo o hacia el menos electronegativo? ¿Hacia dónde tiende a irse la nube electrónica? Al Más más electronegativo. Más electronegativo. Por lo tanto, el más electronegativo siempre tiende a cargarse negativamente, pero parcialmente negativo, esta cosa que aparece acá, el sigma, el delta minúscula, ¿ya? El delta minúscula es parcialmente negativo y lo de acá parcialmente positivo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo dibujamos moléculas para su estructura de Lewis? Esto yo no lo voy a hacer porque se entiende que tú ya viste los videos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos vieron los videos? Así con toda la sinceridad del mundo. Levanten la mano y díganme, ¿cuántos vieron los videos? Ay, que ninguno de ellos vio. Ah, solo te faltó el último. Ya. Viste tres, ya listo. La idea es que tú veas esos videos para que sepas cómo dibujar moléculas. Si tú aprendes a dibujar moléculas, no solamente la haces en admisión, sino también te da seguridad para poder responder las preguntas, ¿ya? Por ejemplo, yo, a partir de que dibujo moléculas, puedo saber si el átomo central cumple o no cumple con el octeto. Eso viene en admisión, ¿ya? Por ejemplo, acá, si yo quiero formar el tricloruro de fósforo, ¿ya? Yo veo, bueno, el fósforo se une, o 1, 2, 3 átomos de cloro, y como el fósforo se encuentra en el grupo 5 de la tabla periódica, coloco 1, 2, 3, 4 y 5 electrones, y veo, ¿el fósforo tiene 8 electrones alrededor? Sí. Entonces el fósforo cumple con la regla del octeto, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, para el boro, lo que me preguntaba hace un momento Sebastián, si mal no recuerdo. Fíjate, el boro, típicamente él tiende a tener un octeto incompleto. Por ejemplo, si me dan el BF3, el trifluoruro de boro, lo que yo hago es armar a la molécula y a la hora de armar a la molécula me doy cuenta que el boro con el flúor solamente van a tener 6 electrones alrededor, por lo tanto se le llama octeto incompleto. Y en el caso, por ejemplo, del tetrafluoruro de azufre, vamos a ver que este señor tiene un exceso de 8 electrones en su nivel de valencia. Eso se llama octeto expandido. Eso sí viene en admisión, ¿correcto? Profe, el berilio solo llega a 4. Sí. ¿Quiénes típicamente no cumplen con el octeto? Hidrógeno, berilio, boro y aluminio. Eso métetelo en la cabeza, ¿ya? Eso es regla. Hidrógeno, berilio, boro y aluminio. Son los 4 elementos que no van a cumplir con la regla del octeto. Profe, la regla del dueto, olvídate, eso no existe, ¿ya? Eso es una invención del sistema preuniversitario. Hidrógeno, berilio, boro y aluminio, ellos no cumplen con la regla del octeto. Tienden a estabilizarse con menos de 8 electrones, ¿ya? Entonces, se nos va a cortar en cualquier momento. Al retorno vemos algunos ejemplitos con respecto a eso, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el otro criterio para formar